De nuevo, buenas noches, Shabbat Shalom, ¿verdad? Y como estaba diciendo, que en Israel Shavuot se celebra solamente por un día, mientras que fuera de Israel lo que llaman el exilio, lo celebran como costumbre 2 días. Por lo tanto, Shavuot va a estar siendo celebrado hoy y mañana en muchas congregaciones. ¿Okay? Porque nosotros celebramos anoche, que era la víspera de Shavuot, terminando con la caída del sol de hoy. Así que la porción se llama Naso, que se traduce como eleva, pero eleva está dado como un mandato, con exclamación, y se encuentra en el libro de Números, capítulo 48, verso 21 al capítulo 7, verso 89. ¿Okay? Naso. Y recuerden que la vez pasada lo que habíamos hablado con respecto a los levitas, recuerden que el tabernáculo está en el mismo centro del campamento. Alrededor del tabernáculo están los levitas y alrededor de los levitas están distribuidas las tribus de acuerdo como el Señor dijo que se distribuyeran, ¿verdad? Que tenemos al lado este, tenemos el campamento de Judá, al sur tenemos el campamento de Rubén, al oeste tenemos el campamento de Efraín y al norte tenemos el campamento de Dan. Y habíamos hablado de los oficios que tienen, los levitas. Ya habíamos hablado sobre Coat, básicamente sobre Coat, y habíamos dicho que a Coat le tomaba la función de todos los artículos sagrados, ¿okay? Todos los artículos sagrados que es lo que está en el santuario y en el lugar santísimo. O sea que en el santuario tenemos la menora, el altar de incienso, la mesa de los panes, y en el lugar santísimo tenemos el arca. O sea que todo eso le correspondía a la familia de Coat transportarlas. Lógico, antes de ellos tocarlas, Aarón y sus hijos tenían que cubrirlas con manto y ciertas cosas de acuerdo a como el Señor dijo que había que cubrirlas. ¿Okay? Porque nadie que sea un sacerdote puede tocar o mirar los muebles santísimos. ¿Okay? Por el grado de santidad tenemos que entender que todo lo que está en el Mishkan, en el tabernáculo, tiene un grado de santidad, y mientras más uno entra en el tabernáculo, mayor es el grado de santidad. Por lo tanto, y sabemos que aunque los sacerdotes son levitas, los levitas no tienen el mismo grado de santidad que los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes el sumo sacerdote tiene aún más alto el grado de santidad. Así que vayan al capítulo 4 de Número, comenzando en el verso 21, que dice: además habló Hashem a Moisés diciendo, toma, Nasó o eleva también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir, que es el término abodá, en el tabernáculo de reunión. O sea que ahora van a hablar de los oficios que les toca a la familia de Gersón. Y dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, la cortina del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Básicamente todo lo que cubre el tabernáculo, las telas y las cortinas, ¿okay? Porque recuerda que Dios comienza, así como comenzó hablando primeramente con la construcción del arca, cuando van a salir, lo primero que se saca es de adentro hacia afuera. Sacan los muebles, entonces luego la carpa como tal, lo que hace el tabernáculo como tal, le va a tocar a Gersón. Y recuerden que son de 30 a 50 años de edad. Los levitas que tienen de 30 a 50 años de edad son los que van a trabajar. Verso 27, según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y los encomendaréis en guarda para todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gersón, el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del
sacerdote Aarón, perdón. 29, en el verso 29 comienza entonces el oficio, describir los oficios de Merari, de la familia de Merari. Dice el verso 30 también, desde la edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. O sea que a Merari le toca el esqueleto, todo lo que sostiene el tabernáculo, toda la madera, todas las columnas, o sea, las cosas más pesadas les toca a ellos. ¿Okay? Y luego entonces habla de contar los hijos de Coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari. No vamos a leerlo, les voy a decir, Coat tenía un total de hombres de 30 a 50 años trabajando, 2,750. Los de Gersón eran 2,630 y de los hijos de Merari era 3,200 para un total de 8,580 levitas, hombres de 30 a 50 años encargados de esos oficios con respecto al tabernáculo. Ahora recuerden que habíamos dicho que cuando contaron a todos los levitas de 30 días para arriba, era un total de 22,000. De esos 22,000, solamente 8,580 tenían de 30 a 50 años. Todos los demás eran menores de 30. Que nos quiere decir, así redondeando, aproximando, que de los 22,000 levitas, habían 13,420 que no podían trabajar el tabernáculo, o porque eran bebecitos, o eran muy jóvenes, eran menores de 30 años. Y eso viene siendo un 60%. Así que el 40% de los levitas eran los que iban a ejercer la función del tabernáculo. ¿Okay? ¿Qué sucede? En el capítulo 5, recuerden que ya Dios lo que ha hecho es, ha organizado por completo el campamento. Tiene a todas las tribus acampando por sus banderas en orden, como si fueran unidades militares. ¿Okay? Recuerden, el tabernáculo, el Mishkan está en el medio, están los levitas y luego las tribus, están organizadas en una forma como si fuera una milicia, con el tabernáculo en el centro. Entonces los levitas alrededor del tabernáculo, ¿por qué? Porque los levitas son los que son responsables de guardar la santidad y la pureza del tabernáculo. ¿Sí? Por lo tanto, ya está todo organizado y en su sitio. ¿Qué sucede ahora? Que en capítulo 5 dice el Señor que ahora tienen que sacar fuera del campamento a aquellas personas que puedan causar lo que llaman contaminación ritual o impureza ritual. Recuerden que hay dos tipos de impureza. Está la impureza ritual y está la impureza moral. Lo que él va a tocar en este punto es la impureza ritual. Pureza ritual. Comienza hablando de los leprosos. Dice, verso 2 del capítulo 5. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. O sea, esas tres cosas contaminan ritualmente, o sea, que no pueden participar de ningún rito asociado con el tabernáculo. ¿Sí? Y eso significa, recuerden que el campamento tenemos el tabernáculo, tenemos los levitas y luego tenemos los 4 campamentos, ¿no? Que es mucho más grande que estos cuadritos, pero para que vean que estos 3 tipos de individuos, el leproso, el que tenga algún flujo, incluyendo la mujer, y el que haya sido contaminado con un muerto, o sea, se murió alguien. Al leproso
tienen que sacarlo por completo del campamento completo. ¿Okay? Porque el grado de impureza es más grande. ¿Okay? Así que este individuo tiene que estar fuera de los límites del campamento. Aquel que tenga algún flujo, ya sea varón o una mujer, algún sangrado anormal, puede estar dentro del campamento, pero no puede acercarse al área sagrada donde están los levitas y donde está el tabernáculo. De igual manera, la persona que se ha contaminado con un muerto tampoco puede acercarse aquí. O sea que el único que realmente sacan fuera del campamento completo es al leproso, porque no puede, tiene que mantener una distancia social, tiene que usar mascarilla, no puede estar peor que el coronavirus. Así que a ese lo sacan fuera. Pero los otros dos tipos de impurezas se pueden quedar dentro del campamento israelita, pero no acercarse a donde están los levitas y el tabernáculo. Y luego, del verso 5 en adelante, recuerden que estos son, dice en el verso 3, así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. El propósito es, como ya Hashem organizó su casa, tiene todo en su sitio, todo está limpiecito, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, dice, ok, para evitar contaminación me sacan a fulano, sutano, mengano, porque yo soy el que habito aquí, no puedo estar en medio de contaminaciones rituales. Y luego del verso 5 al 10, aquí la Biblia dice ley sobre la restitución. Lo que vamos a estar hablando en estos próximos versos es con respecto a lo que se llama en el hebreo Ma'al. Ma'al. Y ya hemos hablado de eso anteriormente. El concepto de Ma'al es básicamente traición. Y del verso 5 al 10 va a estar hablando de traición o de Ma'al entre individuos. Por ejemplo, yo vengo y le hago algo a Iván que viene siendo un Ma'al, una traición en contra de Iván. Pero aquí la situación no es tan solo que yo haga la traición contra Iván, es como si yo se la hiciera a Hashem mismo. ¿Okay? Porque él es el que está viendo todo. Por ejemplo, dice en el verso 6, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican, ahí la palabra prevaricar es ma'al, traición, contra Hashem y delinquen, o sea, dice aquella persona confesará su pecado, compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte o lo dará aquel contra quien pecó. Esta palabra, si yo le robo algo a Iván, ¿verdad? Y cometí traición, ¿por qué? Porque esa amistad, esa relación entre nosotros, y nosotros somos familia, yo vengo y le hago una trastada, como decimos en Puerto Rico, una trampa o algo, entonces yo estoy rompiendo la relación entre él y yo. Pero es como, se lo estoy haciendo directamente a Hashem, ¿por qué? Porque somos hermanos, vivimos en la misma comunidad, entonces eso es considerado mal, y yo tengo que compensar a Iván dándole para atrás lo que le robé, más añadiéndole un 20%, una quinta parte. Pero vamos a suponer que Iván se murió, yo lo cuide, que murió, no tiene familiar, no tengo a nadie, a quien darle la recompensa, pues entonces se la doy al sacerdote. Si no tiene familia, se le entrego al sacerdote, que es lo que quiere decir aquí. Y además de eso, dice, si aquel hombre no tuviera pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Hashem, entregándola al sacerdote, además de un carnero de expiaciones con el cual hará expiación por él. O sea que toda traición entre hermanos, entre personas de la comunidad, es como si tú se lo estuvieras haciendo a Hashem. Y si tú tienes la oportunidad de confesar tu pecado, hacer una recompensa, una restitución, además un 20%, además una ofrenda, lo tienes que hacer para restablecer esa relación entre hermanos o personas en la comunidad.
Dice, verso 9, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote será suya. En otras palabras, yo ofrendo algo y le toca al sacerdote, pues ya eso le pertenece al sacerdote. Yo no puedo ir al sacerdote y decir, mira, me arrepentí, devuélveme otra vez el corderito que te di. Porque a la vez que yo dije, voy a entregar esto como una ofrenda al sacerdote y el sacerdote lo toma, ya pasa a un estado de santidad que no tenía mi corderito y no puedo decir, mira, me equivoqué, I'm sorry, no era para ti. No puedes tomarlo para atrás, se tiene que quedar el sacerdote con él. ¿Okay? Porque de nuevo, recuerden que lo que Dios está tratando de establecer aquí es que uno no cometa traición en contra de nadie, que mantengan siempre la relación. Y en el mismo tema de traición y de Ma'al, entonces tenemos traición entre dos individuos casados, lo que llaman la ley sobre los celos. Que aquí el esposo sospecha que su esposa le ha sido infiel. Eso es traición, eso es Ma'al, y no solamente entre el esposo y la esposa, sino también para con Hashem. Pues entonces el problema es que no hay testigos, pero ese sospecha que su esposa le fue infiel. No hay testigo, pero él tampoco quiere divorciarse porque la quiere, pero no está seguro. Pues entonces hacen lo que se llama la ley, en hebreo es la ley o la Torah de Sota. Okay, Sota. Un poco dicen sata, pero no. Sota. Y esto en la Mishnah hay un libro completo al respecto, que da más detalles y otras cosas están incluidas. ¿Qué sucede? Hay un rito para eso. Déjenme ver si puedo poner aquí. Bueno, después que hablemos de esto, entonces pongo para que vean dónde se hacía este rito dentro del templo. ¿Qué sucede? ¿Qué le tiene sospecha? Una de dos cosas. O tiene sospecha de que su mujer le fue infiel o simplemente tiene celo y su esposa realmente no hizo nada. Como quiera, hay un rito, este rito en el cual él lleva a su esposa al sacerdote. Y dice en el verso 15 del capítulo 5. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. Recuerden que la cebada es una harina de baja calidad. Aquí la tiene que traer sin ser molida, o sea, sin hacer la harina fina, sino harina gruesa, cruda, básicamente. No puede echarle aceite, ni puede ponerle incienso, porque una ofrenda de celos, o sea que no le puede añadir estas cosas como las otras ofrendas de harina. Es una ofrenda recordativa que trae la memoria al pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Hashem. O sea que recuerden que llegan hasta el templo y el sacerdote básicamente en otra forma presenta a la mujer a Hashem. Y se luego toma el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. El agua de santa es el agua que sacan del lavatorio, del kior, el agua que ellos usan para lavarse las manos y los pies. Lógico, no es esa misma agua, sino agua que sacan limpia. Eso es lo que llaman agua santa. Y toma también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Recuerden que en el tabernáculo no había piso, estaba el piso de la arena donde ellos estaban. Cuando el templo estaba vigente, recuerden que también que el templo tenía un piso, no sé si era de mármol o pero era, ¿cómo dicen ustedes en Colombia? Losa, ¿cómo es losa? El tile. Baldosa. Baldosa. Gracias. Gracias. Baldosa. Sí, ahí está tu hermana. ¿Qué sucedía? Que en el templo tenía un pedazo de baldosa y le tenían un gancho y la levantaban. Entonces la arena que estaba debajo, esa era la que usaban para mezclar con el agua. Después ponían de nuevo el pedazo de losa. Dice, así que mezclan el agua con la arena. Y dice en el verso 18, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Hashem y descubrirá la cabeza, dando a entender, de ahí que sacan, que la mujer casada se cubre su cabeza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el descubrir su pelo, su cabellera, que es algo para su esposo,
y quitarle su cobertura es una humillación. ¿Qué es humillarla? Entonces le descubre su cabeza y pondrá sus manos sobre la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Uno de los comentaristas dicen que ellos piensan que no es que la arena hacía el agua amarga, que quizá le echaban algo. Como quiera que sea, a quien se le iba a tomar, le iba a hacer amargo. Y el sacerdote le conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Hashem te haga maldición y excración en medio de su pueblo, haciendo Hashem que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. O sea, así sea, así sea. ¿Qué significa eso? Que lo que están haciendo es poniendo en una forma poética. Lo que le está diciendo es que va a quedar estéril. Todo lo de adentro que tú tienes se te va a fastidiar, se te va a dañar y es posible hasta muerte. ¿Okay? Si ella es culpable y no dijo nada. O sea, en este rito lo que el sacerdote está tratando de que salga de ella a decir sí, es verdad, cometí adulterio para no tener que seguir con todas estas cosas. Pero si ella no dice nada, se queda callada, te tiene que tomar el agua y tienes que esperar. Y la situación es, como no hubo testigo, con excepto Hashem es el único que puede hacer juicio en contra de ella, por lo tanto, porque las aguas en sí no tienen nada. Es que si ella ha sido infiel a su esposa, ha cometido mal en contra de su esposa, en contra de Hashem hace el juicio en el cual a ella le suceden esas cosas físicamente. Y dice, verso 23, el sacerdote escribirá estas maldiciones. Aquí dice un libro, pero ustedes saben que no habían libro, es un pergamino, un pedazo de pergamino. Y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Hashem y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda, o sea que cometió adulterio, y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y si su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Las palabras, recuerden que no tener hijos en esta sociedad, en este tiempo, se veía como algo negativo. Por lo tanto, entre las cosas que le sucede a la mujer es que no puede tener hijos. Puede también que le dé otras cosas en términos de sus entrañas o hasta muerte. Pero algo que aprendí esta vez que no sabía es lo siguiente, que si el marido le ha sido infiel a ella, si él le ha sido infiel a ella y él la trae a que la juzguen a ella y resulta ser que ella está bien, a él le cae la maldición. ¿Ok? O si no, él, ¿cómo explican de que si él ha sido infiel y es sospecha que su esposa también, mejor es que no la lleve a hacer este rito, a que llevarla, que ella salga inocente y todo le va a caer encima a él. ¿Okay? Porque eso, o sea, porque siempre me preguntaban, mi pastor, ¿y qué le pasa al marido? Pero resulta que si él ha sido infiel, se puede tomar ella el agua con cuanta arena, la arena de Sahara, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el que está mal es él. Y la está juzgando a ella por algo que él hizo y no ha confesado. Por lo tanto, solamente un marido que le ha sido fiel a su esposa, que sospecha de ella, puede llevarla al sacerdote. Y la lleva porque la ama y quiere simplemente estar fuera de duda. Porque usualmente lo que hacían, pues, se divorciaban y ya. Pero si él la ama y no quiere divorciarse, esta era la forma de verificar si era cierto o no.
Y dice en el verso 29, esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se mancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celo y tuviera celos de su mujer, la presentará entonces delante de Hashem y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. En el caso es que si ella es culpable, pues entonces a ella le va a venir el problema, a él no le sucede nada. Pero si ella es inocente, no le sucede nada, pues entonces el tipo tiene que callarse la boca y va a dormir con el pejo varias noches, ¿no? Así que es y esto ustedes lo pueden relacionar con el libro de Revelación, la estrella de ajenjo que cae en las aguas, que hace las aguas amargas, que la gente lo toman y mueren, es porque le han sido infiel a Hashem. ¿Okay? Es la misma. ¿Ah? Nos van a quedar dos o tres, yo espero que queden dos o tres. Así que es la misma relación. La estrella esa de ajenjo que cae, que amarga las aguas, es con el mismo propósito. De igual manera, cuando Moisés él bajó del monte y encontró a la gente adorando el becerro de oro, ¿qué hizo él? Molió el becerro, lo echó en agua y se lo dio a tomar. Los que eran culpables murieron 3,000. ¿Okay? Es la forma de juicio y el que hace el juicio es Hashem. ¿Okay? Y luego tenemos lo que se llama el voto de Nazareo. Y el voto de Nazareo, contrario a la situación del adulterio, de la sospecha de adulterio, de traición, aquí en un individuo es que quiere tomar un tiempo para acercarse a Hashem, para separarse para Hashem. Y dice, habla a los hijos de Israel y diles, capítulo 6, verso 2, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Hashem, se abstendrá de vino y de sidra. En otras palabras, no puede comer ningún producto de la uva, ni beberla, ni comerla. Tampoco puede, todo el tiempo que hizo ese voto, y usualmente el voto se hacía por un mínimo de 30 días. Mínimo de 30 días. Todo ese tiempo no puede comer ni tomar ningún producto de la uva. Verso 5, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento Hashem, será santo, dejará crecer su cabello. Porque usualmente los hombres se recortaban su cabellera usualmente a los 30 días. ¿Okay? Más de 30 días crecía demasiado, eso no era aceptable. Tenías que siempre tener su pelo, podía ser un poco largo, pero no largo que se viera afeminado. ¿Okay? O sea que 30 días era lo que más esperaban para recortarse el pelo. Por lo tanto, si está haciendo un voto de 30 días o más, ese pelo va a crecer. Y recuerden que a diferencia de los que Dios llama que sean nazareo, que fue como Sansón. Sansón fue escogido del vientre para que fuera nazareo. O sea que nunca podía recortarse el pelo, ni tampoco podía tomar ni comer nada que estuviera relacionado con la uva. Otro fue, me parece que Samuelito. Me parece que cuando su mamá lo trajo también. Hay otro más, no me acuerdo ahora quién es. Pero esos son que Dios mismo escogió para ese tipo de voto. Y ese es para toda la vida, mientras que este es temporero. Verso 6, todo el tiempo que se aparte para Hashem no se acercará a persona muerta. La palabra, si te hizo un voto y se le muere la esposa, se le muere un hijo, se le muere un padre, no puede acercarse a esa persona, no puede hacer servicio fúnebre ni participar de luto, porque si no se contamina. Y si se contamina, vamos a suponer que está en la casa de sus papás y el papá cayó muerto ahí mismo, no es culpa de él. Tiene que ir y tiene que romper su voto y empezar de nuevo. Pero si completa su voto, o sea, si completa su promesa, entonces cuando termina de su voto de nazareo, entonces tiene que venir al templo a entregar ese voto, esa promesa que le hizo el Señor, con una serie de ofrendas. Y dice en el verso 13, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Hashem
un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Otras palabras, una persona que hace un voto de nazareo tiene que tener dinero, porque cuando viene a entregarlo, tiene que traer todas estas ofrendas, y son caras. Imagínense, tiene que traer cordero, cordera, un carnero, panes sin levadura, tiene que tener el aceite, tiene que tener todo esto. Y eso cuesta dinero. En ese tiempo era mucho dinero. Y recuerden que en un tiempo Pablo hizo ese voto conjuntamente con otros varones que le dijeron, mira, la gente te quiere matar porque creen que tú estás hablando en contra de la Torah. Hazte un voto nazareo para que vean que tú estás cumpliendo con la Torah. Y además, le vas a pagar a este y a aquel y al otro. Cuando terminen el voto, tú le vas a dar las ofrendas de ellos más la tuya. ¿Okay? O sea que eso era bastante que tenía que gastar para mostrar que él no estaba en contra de la Torah. Entonces pues hacen todo el rito, y entre las cosas que tiene que hacer en el verso 18 dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Hashem, lo cual será cosa sagrada, santa del sacerdote, además del pecho mecido, de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. O sea que esto de lo que él trae, recuerden que las ofrendas de paz son las que se comparten. O sea que una parte le va a tocar al sacerdote de todas estas ofrendas y una parte es del que hace el voto. Pero una cosa interesante que también aprendí esta vez es que donde toman la palabra nazareo viene del hebreo neser. ¿Okay? Neser significa corona. ¿Okay? Y nazareo es nezirut. ¿Okay? Lo que se traduce como nazareo es nezirut, que en el hebreo tiene las mismas consonantes, la nun, la zayin y la resh. La nun, la zayin y la resh. Significa corona. Por eso, lo que significa es que cuando esa persona se santifica o se aparta para Hashem, es elevada su estatus, es elevado su persona. Y su cabellera que deja crecer es como si fuera la corona. Por eso cuando hace el rito y se recorta el pelo, tiene que poner ese pelo porque está consagrado conjuntamente en el fuego donde se presenta la ofrenda de la paz. ¿Okay? Porque ese pelo es la corona que estuvo puesta mientras estuvo haciendo su voto. Lógico, una vez me preguntaron, que una persona preguntó que si hoy día se puede hacer el voto. Hoy día no se puede hacer el voto de esta manera porque no hay templo a donde llevar las ofrendas. ¿Ok? Y personas pueden hacer de otra forma, pero en el sentido, el voto nazareo como tal, no se puede. Y es nazareo, no nazareno. Nazareno es Yeshua, que salió de Nazaret. ¿Ok? Y Yeshua no era nazareno. Me parece que Juan era también nazareo, fue escogido del vientre de su madre para ser nazareo. O sea que Juan nunca tomó vino y nunca se recortó su pelo, su cabeza. Me parece que también el hijo de David, Absalón, el que se quedó enredado en la rama de un árbol huyendo porque tenía mucho pelo largo. De la única forma que en aquel entonces un varón pudiese tener pelo así de largo era que era nazareo. Así que Absalón se quedó, básicamente quedó ahorcado en un árbol porque se quedó su cabellera cuando estaba huyendo. ¿Ok? Así que
vamos a enseñar dónde se entregaban la ofrenda y lo que le había dicho al principio, la bendición sacerdotal, que son de los versos 22 al 27. La semana que viene, Dios mediante, vamos a discutir esos versos, profundizar en ellos, porque esta oración tan preciosa, esta bendición, tiene mucho, mucho más que lo que leemos aquí en la Torah. ¿Okay? Y el capítulo 7, hay mucha repetición en el sentido de que aquí lo que está sucediendo es que cuando fue, lógico, algunas cosas en la Biblia no están cronológicas, porque esto que va a hablar de aquí ahora ya había sucedido, que cuando Moisés terminó de montar todo el tabernáculo y se santificaron, se ungieron todas las cosas, incluyendo el altar. Y aquí habla de que vienen los príncipes de las tribus, los príncipes que le ayudaron a él a hacer el censo de los levitas y de los varones de guerra, traen unas ofrendas por encima de lo que el pueblo ya había traído para el tabernáculo. Y es una forma de agradecimiento. Y ellos lo que traen es, dice en el verso 3, y trajeron su ofrenda delante de Hashem, 6 carros cubiertos. Aquí dice cubierto, pero realmente en el hebreo significa que eran decorados. Unos carretones llenos de cosas decorados. Y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Hashem habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Porque ¿qué van a hacer? Que van a usar estos carretones para llevar las cosas cuando se muden, cuando el tabernáculo lo quiten, para transportar. Y dice en el verso 7, 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Recuerda que Gersón llevaba las cortinas y las telas y todas esas cosas que cubrían el tabernáculo. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes. ¿Por qué? Porque eran los que llevaban las columnas, las basas y todas las cosas que eran bien pesadas. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. O sea que ninguna de las cosas santas podían ser cargadas en carro, en carreta, tenían que ser llevados en hombro. La menora, la mesa de los panes, el altar de incienso y el arca. Y hoy aprendí muchas cosas, hoy aprendí, ustedes saben el cuento de cuando David consiguió el arca de nuevo de los filisteos y lo quiere llevar a Jerusalén. ¿Lo montaron en qué? Carreta. No se puede montar en carreta el arca, hay que llevarlo en los hombros. Entonces el problema fue ese, no fue que el Señor, pobre hombrecito que tocó el arca, ahí quedó, pero fue porque realmente el arca no se puede montar en nada, siempre tiene que ser llevado en los hombros de los levitas. ¿Ok? Y lo montaron en una carreta. David falló. Por eso David estaba tan afligido por lo que le pasó al que tocó. No sé. Sí, pero imagínate, pero no, ahí no se acordó que Hashem dijo que esas piezas se llevan a hombro. Y lo que dicen los comentaristas es lo siguiente, porque dice, la menora, imagínense, la menora era sólida de oro. Y esas cosas pesaban, entonces, no sé cuántas, un montón de libras, no sé cuánto, pero era un montón. La cosa es que dicen en los comentaristas que no era que los sacerdotes levitas cargaban esas cosas, sino que los muebles los cargaban a ellos. ¿Okay? Los muebles los cargaban a ellos. Okay. ¿Okay? Y el resto del capítulo 7 habla de un día por cada príncipe, todo lo que ellos trajeron, todas las ofrendas, que por 12 días estuvieron ofrendando y dedicando el altar. Verso 87 del capítulo 7, vamos a leer el resumen. Dice, todos los bueyes para holocausto
12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 de los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del caporet que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Así que si esta noche usted no puede dormir, vaya de nuevo, repase todos estos príncipes, todo lo que ellos trajeron y así duerme mejor. Vamos a ver dónde era que se hacían estas cositas. Vamos a ver. Tengo que darle a tanta cosa aquí. Vamos a quitarnos. Okay. Aquí tenemos a... se me fue. No te vayas. ¿Ven o no ven? Okay. Aquí tenemos el templo conforme era en el primer siglo. Tenemos aquí dos cámaras en la cual esta es la del aceite, esta es la de los leprosos y esta es la puerta Nicanor. Y aquí están los 15 escalones, los cuales subían para llegar a la puerta Nicanor. ¿Por qué te me vas? ¿Por qué te me vas? Porque empecé al final. Por eso. Que nació Levíticos 4:21 al 7:89. Esta es una vista general del área del templo. ¿Okay? Esta aquí es lo que llaman el soreg. ¿Okay? El soreg. Y esta pared aquí alrededor es lo que tiene que ser 500 por 500. Eso nunca se puede cambiar. Esto que está alrededor de aquí fue lo que añadió Herodes una parte y otra parte la añadió los Asmoneos. Aquí lo que estamos viendo es la parte anterior del templo, las cuatro cámaras, que era donde se hacían de los ritos que hablamos ahorita. Y estos son cámaras mucho más, edificios más grandes de esquina, que ahí donde dormían los sacerdotes y los levitas, tenían los comedores, tenían los mikvah, tenían los instrumentos, tenían los animalitos. O sea, aquí era el resto de los edificios administrativos y viene siendo el santuario como tal, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver una vista un poquito más cerca. ¿Okay? Aquí de nuevo está la entrada, está el soreg, está la entrada al este. Siempre se entra por el este, aunque alrededor del templo habían 13 entradas, 13 puertas, pero la principal era la del este. ¿Okay? Aquí están las 4 cámaras. Aquí la división, esto es lo que realmente existía en el tabernáculo, esta parte de aquí. ¿Okay? Esto fue, con el pasar del tiempo, el plano que Dios le dio al pueblo, pues incluía entonces estas otras cosas. Lo mismo que estábamos viendo, pero en otra forma. Tenemos el principio, la entrada. Esta es la corte de las mujeres. De nuevo la puerta Nicanor, los 15 escalones. Entonces aquí tenemos la cámara del aceite, la cámara del nazareo. O sea que aquel individuo que hacía su voto nazareo, cuando terminaba, tenía que entrar a esta cámara porque hacía un mikvah aquí. Se recortaba. Entonces, cuando salía y hacía esas cosas, entonces venía y entraba aquí, se paraba aquí en la puerta Nicanor y le entregaba el pelo y le entregaba los animales y las cosas al sacerdote en esta puerta. El leproso igualmente, el leproso entraba aquí, después que fuese sanado, por ejemplo, el leproso que Yeshua sanó, tenía que presentarse al sacerdote, venir a esta cámara, hacer un mikvah. Entonces salía y con los animalitos se presentaba aquí en esta puerta y el sacerdote hacía el rito de ponerle sangre en la oreja, en la mano, en el pie, pero no podían atravesar estas puertas, sino que se quedaban en el umbral.
Y aquí tenemos donde guardaban leña. Aquí era donde parte del Sanedrín, lo que llaman el Sanedrín menor, se reunían, que eran creo que 13, 3, eran 3, 23 y 70, creo que eran 3. Y aquí era donde guardaban las cenizas de la vaca roja. ¿Okay? Recuerden que esta es la entrada, después que pasa el Soreg, solamente judíos, circuncisos o convertidos al judaísmo eran los únicos que podían pasar aquí. Fuera de esta verja que se encuentra, en esta área, podían entonces los gentiles caminar y cosas así, pero no podían pasar de esta área. Aquí vemos de nuevo que esto es la corte de las mujeres, la puerta Nicanor, y vemos aquí que eran las tres cosas que se hacían en esta entrada, una de estas puertas. Esta. Y aquí era la puerta que daba a los instrumentos, TDOS, tenemos que entrar por ahí. Así que la ley de Sotá, que es la de las aguas amargas de la mujer que se sospecha de adulterio, el leproso y el que entrega el voto nazareo venían aquí. ¿Okay? Esta es la puerta Nicanor. Pasar de ahí solamente podían los israelitas que eran parte de los que hacían las oraciones de la mitad por el día, o levitas y sacerdotes, pero nadie más podía pasar. Esta es la que estaba enseñando, de nuevo una vista más cerca de la puerta de Nicanor y las dos puertas más pequeñas a los lados y los 15 escalones. O sea que de aquí se hacían esos ritos, pero de ahí no podían pasar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?